Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles este video para presentarles la clase número 5, en la cual vamos a trabajar en relación a los climas de América. En esta clase vamos a continuar conociendo y analizando las características físicas naturales de nuestro continente, pero en esta oportunidad vamos a hacer énfasis, es decir, que nos vamos a centrar en su variedad climática. Antes de arrancar, es importante que nos quede en claro que no es lo mismo hablar de tiempo que de clima. Si bien estos conceptos pueden llegar a estar relacionados, no pueden ser utilizados como sinónimos, ya que no significan lo mismo. Entonces, cuando hablamos de clima, nos referimos al promedio de las condiciones meteorológicas que han ocurrido durante al menos 30 años de observación, es decir, que para hablar del clima de un lugar tenemos que realizar un estudio de por lo menos 30 años de las condiciones atmosféricas que se han ido sucediendo para poder determinar ese clima. Por otro lado, cuando hablamos de tiempo, nos referimos a todos los cambios de las condiciones meteorológicas que existen diariamente. Es decir, que cuando hablamos del tiempo meteorológico, estamos haciendo referencia al estado atmosférico o el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinado. Entonces, por ello, está mal decir cómo está el clima hoy, y lo correcto es decir cómo está el tiempo hoy. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos y los factores que definen y modifican el clima. Por un lado tenemos los elementos, que son los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera, definen y componen el clima. En primer lugar, tenemos la temperatura. La temperatura es el grado o la cantidad de calor que contiene el aire o la atmósfera. Por otro lado tenemos las precipitaciones, que las precipitaciones son la caída de agua desde las nubes. Estas pueden realizarse en forma de lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve. Es decir, que las precipitaciones pueden darse de forma líquida o de forma sólida. Por otro lado tenemos la humedad de la atmósfera, que esto tiene que ver con la cantidad, con el porcentaje de vapor de agua que contiene el aire. Por otro lado tenemos la presión, que es la fuerza que ejerce la columna de aire que tenemos sobre nosotros. Acá vemos en esta imagen, bien representativa, cómo esa columna de aire que tenemos encima ejerce fuerza o ejerce un peso sobre nosotros. En este esquemita podemos ver que tenemos una montaña y una zona más llana o de menor altura, y la columna de aire en la zona más baja, de menor altura, es mucho mayor que en la zona más alta. Por lo tanto, la presión es mayor mientras más bajos sean los relieves, y mientras más altos sean los relieves, el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie es menor. Y finalmente tenemos los vientos, que los vientos se producen debido a la diferencia de presión entre los diferentes tipos de lugares. Entonces estos se dirigen desde los lugares en los cuales hay mucha presión, es decir, donde la masa de aire está más apretada, hacia lugares donde hay menor presión. De esta forma fluyen los vientos. Por otro lado tenemos los factores climáticos, que son las condiciones existentes en un lugar que modifican los elementos del clima y provocan el desarrollo de áreas climáticas determinadas. Por ejemplo, tenemos la latitud. Recuerden que la latitud era la distancia desde cualquier punto de la Tierra hacia el Ecuador. Entonces tenemos latitudes bajas, cercanas al Ecuador, latitudes medias, entre los trópicos y los círculos polares, y latitudes altas entre los círculos polares y los polos.
¿Por qué es importante la latitud y cómo influye? Específicamente podemos analizar cómo influye la latitud en la temperatura. Los rayos solares inciden de forma más intensa entre el ecuador y los trópicos, ya que a lo largo del año, en el movimiento de traslación que hace la Tierra, el Sol realiza un movimiento aparente digo porque en realidad no se mueve el Sol, sino somos nosotros los que nos movemos, y en algunas épocas del año el Sol se encuentra encima del trópico de Cáncer, a veces encima del ecuador y a veces encima del trópico de Capricornio. Es decir, que en esa región que se encuentra comprendida entre los trópicos, la incidencia de los rayos solares es muy intensa durante la mayor parte del año, mientras que las regiones que están más aisladas de estas que estamos mencionando, vemos que los rayos llegan de forma más oblicua, es decir, con menor intensidad. Es por ello que vamos a tener entre los trópicos los climas cálidos, entre los trópicos y el ecuador los climas cálidos, entre los trópicos y los círculos polares las zonas templadas, es decir, las zonas donde las temperaturas son medias y hay 4 estaciones bien marcadas, y finalmente vamos a tener entre los círculos polares y los polos las zonas frías. Esto teniendo en cuenta solamente la latitud. Por otro lado tenemos la altitud o el relieve, que esto influye, por ejemplo, en la temperatura, ya que a medida que vamos ascendiendo, que vamos estando a más altura, la temperatura comienza a disminuir. Por otro lado tenemos la distancia al mar. Vamos a encontrar que los climas que se encuentran más cercanos al océano, al mar, son climas más moderados, más suaves, que no tienen tanta diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas anuales, mientras que los climas más continentales, que están más lejanos al mar, a la costa, son climas más extremos. Es decir, que por ejemplo, si estamos en latitudes medias y encima tenemos un clima bien continental alejado del océano, vamos a tener veranos más calurosos e inviernos bien fríos, es decir, una diferencia importante entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Y finalmente también tenemos las corrientes marinas, que existen corrientes marinas cálidas y corrientes marinas frías, que también influyen localmente en el clima. Por ejemplo, en las costas de Chile y de Perú, tenemos una corriente marina fría que influye en esa región debido a que el aire es más pesado y se mantiene pegado al sustrato, es decir, que no hay aire ascendente debido a esta densidad y al frío de la temperatura del aire, por lo cual es muy difícil que se formen precipitaciones. Entonces en esta región tenemos un clima desértico costero, mientras que en otras partes donde tenemos corrientes marinas cálidas nos vamos a encontrar con que estas influyen en la temperatura del ambiente y además las precipitaciones son mucho más abundantes. En síntesis, acá tenemos por un lado un mapa en los cuales están marcadas las grandes zonas climáticas según la latitud, es decir, que estas regiones climáticas solo tienen en cuenta la distancia al ecuador y cómo influye la incidencia de los rayos solares, como habíamos visto antes, y según la temperatura. Entonces, entre los trópicos habíamos dicho que teníamos las zonas cálidas, en las cuales las temperaturas son muy altas a lo largo de la mayor parte del año. Después teníamos las zonas templadas, en las cuales estaban bien marcadas las 4 estaciones, las temperaturas son más medias. Y finalmente tenemos, cercano a los polos, las zonas frías, en las cuales las temperaturas son muy bajas en la mayor parte del año. En este otro mapa tenemos específicamente los climas de América, es decir, que esto, como solo tiene en cuenta la latitud, son las conocidas como las grandes zonas climáticas, pero en la realidad, debido a todos los otros factores climáticos más allá de la latitud, vamos a ver
un mapa más diverso de clima como este que tenemos en pantalla. Bueno, ahora que ya les presenté la teoría, les voy a explicar las actividades del trabajo práctico número 4. Para empezar, los criterios de evaluación para que tengan en cuenta, en primer lugar es la entrega en tiempo y forma. Es importante que respeten los tiempos establecidos en plataforma de las entregas de las actividades, y en cuanto a la forma me refiero a que todas las consignas deben estar resueltas. No deben enviar el trabajo incompleto. Por otro lado, también voy a evaluar la coherencia entre lo que piden las consignas y las resoluciones de las mismas. Y finalmente, también voy a evaluar que sean producciones propias, es decir, que no haya copias ni plagios a actividades de otros compañeros, y que esas producciones propias sean en relación al material brindado por las docentes. Es decir, que antes de realizar el trabajo práctico evaluativo número 4, sí o sí tienen que leer y subrayar las ideas principales de la parte teórica que se encuentra en el archivo en PDF de la clase 5. Ahora veamos cuáles son las actividades. En primer lugar, en el punto número 1 van a tener que analizar esta infografía que vimos al principio, donde les explica cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo, y van a tener que leer estas 4 afirmaciones y resaltar aquellas afirmaciones en las que no debería utilizarse la palabra clima. En el punto número 2 vamos a trabajar en relación a los factores y elementos del clima que también estuvimos viendo en este video. Este es un crucigrama en el cual acá tienen las referencias de las palabras verticales y de las palabras horizontales, y tienen que ir completando con el factor o el elemento que corresponde. En el punto número 3 vamos a hacer un análisis de 2 ciudades, una de Ecuador y la otra de Brasil, Loja y Fortaleza, 2 ciudades que se encuentran prácticamente a la misma latitud, como podemos ver acá en este cuadro, ¿sí? Y también se puede apreciar en el mapa que están casi a la misma distancia del Ecuador ambas ciudades. Por lo tanto, estas ciudades deberían tener, por lo que vimos de las grandes zonas climáticas, un clima cálido. Pero cuando vemos la temperatura media, vemos que Fortaleza, la ciudad de Brasil, tiene una temperatura mucho mayor, una temperatura media anual, a la de Loja, la ciudad de Ecuador. Entonces, lo que ustedes tienen que responder, acá les doy el dato entonces de la latitud y de la altura. Vemos que Fortaleza de Brasil está a 21 metros sobre el nivel del mar, mientras que Loja se encuentra a 2000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que responder y explicar con sus palabras por qué la temperatura media anual de Loja, ciudad de Ecuador, es más baja que la de Fortaleza, ciudad de Brasil. ¿Qué factor influye? ¿La latitud o la altitud relieve? Entonces, tienen que explicar en función de esas características que analizan por qué se dan esas 2 temperaturas en esta ciudad. En el punto número 4, en base a la lectura de la teoría de la clase 5, van a tener que señalar en el mapa las zonas cálidas, frías y templadas, ¿sí? Este esquemita que tenemos acá. Y en el punto número 5, para finalizar, van a tener que observar el mapa, el esquema que les queda en el punto anterior y buscar 2 ejemplos de países de América que se encuentren en la zona cálida, es decir, entre los trópicos, y 2 ejemplos de países de América que se encuentren en la zona templada, es decir, países que se encuentren entre los trópicos y los círculos polares. Bueno, esta ha sido toda la actividad, espero que les sea muy útil el video. Recuerden que tienen que dejar el comentario para poder ser evaluados de que han visto y prestado atención a los temas del video. También les recuerdo que tienen mis horarios de consulta los lunes y los miércoles, que están especificados en plataforma, para aprovecharlos y escribirme en caso que necesiten ayuda con alguna actividad. Así que les deseo mucha suerte y hasta la próxima.